Desafortunadamente, los árboles tienen, como cualquier ser vivo, afectaciones en su salud, provocando una reducción en su vitalidad y esperanza de vida. Y también, por otro lado, la falta de agua, materia orgánica y nutrientes en los suelos provoca estrés en los árboles, impidiéndoles crecer adecuadamente. Y bueno, es evidente la presencia de plagas como el muérdago en los árboles y también afectaciones en las palmeras, por ejemplo. Y hoy presentamos las acciones que se están implementando para el cuidado adecuado de los árboles urbanos. Y en esta sesión, además es especial para todos, pues será presentada por 3 especialistas en el cuidado del arbolado en la Ciudad de México. Nos acompañan el ingeniero Isidro Resilla Silva, él es subdirector de diseño y evaluación de proyectos de la SEDEMA. También nos acompaña el maestro Roberto Quintero. Él es jefe de unidad departamental de plagas y enfermedades de la SEDEMA. Y también nos acompaña el ingeniero Gerardo González Juárez. Él es director y fundador de Inyector México, de México. Y bueno, como ya saben, nosotros somos el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, el cual trabaja desde hace 19 años en la recaudación de fondos para las mejoras y conservación de nuestro bosque. Hoy estamos aquí en representación de nuestra directora Lilia Jagua y de su equipo. Y bueno, a todos ustedes es muy importante, les recordamos que apaguen sus micrófonos y cámaras, y también si tienen alguna pregunta, escríbanla en el chat, tanto de Facebook como de Zoom, y una vez que termine esta sesión, serán las preguntas contestadas por alguno de nuestros ponentes. Y bueno, ya con esto los dejamos con este interesante tema que además genera un especial interés en la población. Y bueno, ya con esto yo me despido. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias, antes que nada, al Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec por esta atenta invitación a este webinar. Y creo yo que es de sumo interés para todos, porque el tema de la sanidad en los árboles pues es un problema muy presente, muy grave ya en algunos casos, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a tratar de comentarles, de platicarles lo que como gobierno de la Ciudad de México, derivado de todas estas situaciones que se nos han presentado con diferentes plagas, con diferentes enfermedades, en la mayoría de las especies que tenemos en nuestra ciudad, pues vamos a comentarles, a platicarles, ojalá sea benéfico para todos, aportemos algo y que igual de la misma manera nos enriquezcan con comentarios, con opiniones para poder ir mejorando este tema tan complejo que, como bien dicen, tenemos ya presente en la ciudad y en algunos casos, en algunas especies, incluso a nivel nacional. Bien, pues voy a darle la palabra al maestro Roberto Quintero. Robert, por favor, haz el favor de iniciar. Buenas tardes. Bueno, trataremos de presentar cuáles son las circunstancias por las que están atravesando el arbolado urbano de la ciudad y sobre todo cuáles son las acciones que se realizan para mejorar la vitalidad del mismo y revertir esta circunstancia. Pues para nadie es un secreto que los árboles y el suelo presentan una gran importancia en la amortiguación del cambio climático. Cambio climático que actualmente está pues endureciendo, vamos a decir, la situación medioambiental, no solo de México, no solo de la Ciudad de México, sino del mundo. Basta con señalar lo que está pasando en Europa, lo que pasa en California todos los años, lo que pasa en el norte, centro y sur también de nuestro país. Y y el tema está en que estos árboles tienen que ver, o sea, todo el bosque, todo el árbol en el mundo tiene que ver con el proceso natural, el ciclo natural del agua, ¿no? Normalmente a través de los procesos de transpiración y condensación de los árboles, pues estos atraen humedad del océano y hacia la superficie terrestre. Debido a la reducción de los árboles en las áreas boscosas, tenemos hoy menos evaporación y mayor aumento de las temperaturas. Esto causa un cambio de flujo de agua, sobre todo en los océanos, puesto que esto, en vez de el bosque jalar agua de los océanos, ahora lo que está pasando es que los océanos
están jalando la humedad de la tierra, acelerándose el avance de la sequía. También el suelo urbano compactado causa la ruptura del flujo natural del agua a través del mismo y disminuye el almacenamiento del agua de su suelo. Además de no secuestrar el carbono atmosférico que contamina las ciudades. La lluvia no penetra adecuadamente en el suelo para ser utilizada por los árboles. Tampoco llega al agua subterránea, provocando severas inundaciones y largos periodos de sequía. Solo los incendios forestales en el país, o sea, en México, se pierden unas 780.000 hectáreas por año de bosque, según la CONAFOR, en un informe de 2021. O sea, es una conclusión de que menos árboles, suelos compactados, menos lluvias, más temperaturas, aceleran el cambio climático y la actuación de severas plagas y enfermedades, no solo en el arbolado, sino también en el ser humano. En las ciudades, la situación normal de los árboles en el ecosistema urbano no es favorable para el adecuado desarrollo de los mismos, puesto que en este ecosistema predominan factores como mayor presencia de contaminantes, competencia del espacio vital, menor incidencia de radiación solar, temperaturas más elevadas, suelos compactados, menos disponibilidad de agua en el suelo, menos capacidad de filtración, menos calidad física, química y biológica del suelo, menos secuestro de carbono, mayores daños antropogénicos, que son los daños que causamos nosotros los ciudadanos, bajos niveles de oxigenación del suelo y evapotranspiración intensa, que traen por consecuencia menos desarrollo foliar, menos raíces en los árboles y mayor susceptibilidad a plagas y enfermedades. Esto provoca mortalidad prematura en el arbolado de las ciudades y caída de árboles sanos, pero sin desarrollo radical, ¿no? Y adecuado, o sea, las raíces adecuadas para su sostén. Y sanos se pueden estar cayendo por varios de estos factores, sobre todo los factores que inciden en el pobre desarrollo de las raíces en el suelo. Recordemos que en las ciudades ocupa el 3% de la superficie terrestre a nivel mundial, pero en ella habitan el 67% de la población mundial. Esto es un reto, ¿no? Para eso, para este caso, las áreas verdes, las Naciones Unidas creó en el año 2017, la nueva agenda urbana y esta nueva agenda plantea que no se puede llamar así a un conjunto de árboles, plantas y pastos aislados sin cuidar. O sea, no se puede llamar área verde urbana a un conjunto de árboles aislados sin cuidar, plantas y pastos, ya que las áreas verdes implican protección del suelo, atención sistemática, preventiva y oportuna de plagas y enfermedades, uso de especies arbóreas nativas, fomento de nuevas plantaciones, mantenimiento integral sistemático, un diseño arquitectónico funcional, valoraciones nutrimentales y fitopatológicas de plantas y suelo, establecimiento de plantas de bajo mantenimiento, riego sistemático con agua tratada y cosechada, cumplimiento de las legislaciones normativas vigentes. Como podemos ver, en la Ciudad de México varios de estos espacios no cumplen con las condiciones que requieren para las áreas verdes, como plantea la nueva agenda urbana. Todo lo anterior repercute en la presencia de plagas y enfermedades en el arbolado y en sus áreas verdes, como las siguientes: insectos descortezadores, barrenadores, insectos del suelo, pulgones, minadores, moscas blancas, que son insectos chupadores, y plantas parásitas y semiparásitas como el muérdago, y después vamos a abundar un poquito en el muérdago, que es la situación del muérdago en la ciudad. Enfermedades fungosas en todas las áreas del árbol, bacterias, virus, fitoplasmas, ácaros y otras de reciente aparición aún sin clasificarse, ¿no? En los últimos 2 años se ha notado una mayor agresividad de las plagas en la ciudad. Según el grupo interdisciplinario que asesora a la Secretaría del Medio Ambiente, aparecen nuevos patógenos y los conocidos como los insectos descortezadores son más agresivos a especies como cedro blanco, fresnos, coníferas y otras especies también están siendo afectadas por estas plagas y enfermedades de manera significativa, como el trueno y el álamo.
Pero la cuestión, entonces, esto ya lo que acabamos de ver, para un poco de sintetizar un poco la presentación, vamos a enfocar un poquito en el muérdago. ¿Qué tenemos del muérdago? Bueno, es una especie parasitaria, en este caso técnicamente es hemiparasitaria, ya que realiza fotosíntesis y parasita también al árbol, que ha sido ampliamente estudiada y absorbe agua y nutrientes del árbol infestado. Es la segunda muerte de árboles en la ciudad y en el país después de los insectos descortezadores. La absorción la realiza a través de estructuras consideradas como raíces autoriales y se conocen muchas ciudades de Latinoamérica, sobre todo como el vampiro de los árboles, por esta extracción que hace de agua y nutrientes, que mientras más grande es el muérdago, más se extrae agua y nutrientes del árbol, hasta que el árbol pierde sus reservas o no tiene suministro de agua o de nutrientes y por lo tanto le causa la muerte. Compite, por tanto, con el árbol, con estos componentes de agua y nutrientes. El fruto de la semilla, el fruto del muérdago, ahí hay una presentación a mano derecha, está envuelta en una sustancia pegajosa llamada vicina y es considerada como el factor principal de su dispersión por aves y otros animales que la consumen. Tan solo en 140 días después de que una semilla de muérdago es alojada en una de las ramas del árbol, ya esta semilla tiene todas las formas, todas sus raíces autoriales ya bien definidas y tiene también su parte aérea bien definida. En la ciudad contamos con 4 tipos de muérdago y cada uno presenta una forma diversa de desarrollo, también de crecimiento, de ataque y por lo tanto hace un poco más difícil el control del mismo. Si bien hay una bastante literatura acerca de la fisiología del muérdago, hay muy poco conocimiento respecto a las medidas para su control. Esto fue planteado en 2016 por el investigador Armando Equigua, del Colegio de Posgraduados. Los árboles saludables pueden estar tolerando un poco más la infección del muérdago que aquellos árboles que tienen una infección ya primaria o aquellos árboles que tienen una afectación tanto en el suministro de agua como en el suministro de nutrientes. Árboles afectados por sequía, por lo tanto, falta de nutrientes y oxigenación en sus raíces. Algunas plagas, otras plagas de enfermedades son menos tolerantes al ataque del muérdago. Y un factor importante para su proliferación son las condiciones de luminosidad que pueden tener los árboles aislados, como prácticamente son muchos árboles en la ciudad, en las banquetas o en las avenidas que están aislados, y esta condición de luminosidad favorece al crecimiento del muérdago en lo mismo, porque ya habíamos dicho, el muérdago hace fotosíntesis con sus hojas y por lo tanto si tienen una buena iluminación, estos árboles por estar aislados, pues entonces favorece a la fotosíntesis del muérdago. Otras especies parasitarias que tenemos en la ciudad, Selenomotita, que es el primero de la foto, a mano derecha, y también tenemos la cúscuta, que es del centro. Y lamentablemente existe un insuficiente manejo en las áreas afectadas por estas plagas específicamente por el muérdago, cuando tenemos mantenimientos enfocados al barrido de hojarascas, que son los nutrientes por los cuales se retroalimenta el suelo, pero lamentablemente hay acciones de limpieza o de mantenimiento que las eliminan y no enfocamos estos recursos al manejo integrado del muérdago que infesta estos árboles. O sea, le hacemos doble daño, le quitamos los nutrientes que caen en el suelo, favoreciendo la compactación de los mismos, favoreciendo la desnutrición de los mismos y también pues no atendemos el muérdago que infesta el árbol, y esta es una foto que se ve plasmada la última mano derecha. ¿Qué estadística tenemos del muérdago? Pues bueno, lamentablemente 100% de las especies arbóreas que tenemos en la ciudad son susceptibles al muérdago. El 33% de las áreas verdes urbanas presentan un grado de infestación. De estas estadísticas que presentamos y las que están ahí en un cuadro amarillo, pues no son exactas, son sacadas bajo muestreos y por lo tanto se desconoce la magnitud del problema en toda la ciudad. No existe una información actualizada de censos y diagnóstico fitosanitario que las alcaldías por ley
deberían estar haciendo y suministrando esta información a la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, toda esta información, estos números son estimados de especialistas que han hecho estudios en la ciudad, que llevan años estudiando la ciudad, y también por observaciones que hacemos nosotros los especialistas de la SEDEMA, de conjunto con investigadores del equipo interinstitucional que mencioné anteriormente, y planteamos más o menos un estimado de 3,4 millones de árboles en la ciudad. 100% de estas especies son susceptibles. Tenemos alrededor de 500,000 de árboles infectados de muérdago en la ciudad. Tenemos 10.000 árboles muertos en la ciudad, muertos en pie, es también un estimado, y 600.000 tocones derivados de árboles muertos por muérdago y otras enfermedades que están ocupando espacios en la ciudad para futuras plantaciones. Aquí hay un cuadro donde se ve el grado de infestación de las áreas verdes por alcaldía, donde Xochimilco presenta el mayor porcentaje con un 65%, y otras que no es porque tengan menos, sino porque han sido menos estudiadas, como Tláhuac y Iztacalco, presentan un porcentaje menor. También, pues, la composición varietal que contamos en la ciudad, donde 5 especies arbóreas representan el 60% de las especies y de los árboles que tenemos en la ciudad, y 10 especies representan el 81% de los árboles de la ciudad, pues da un panorama que no es favorable y es de gran riesgo para la supervivencia del arbolado de la ciudad ante ataques de plagas y enfermedades presentes, ¿no? Y también ante amenazas que se avecinan, y ya algunas que están presentes, como es el caso de las palmeras, como es también el caso de los fresnos, los cedros blancos y las coníferas. Máxime cuando estas especies más abundantes también corresponden a ser las especies más susceptibles que tenemos. Los síntomas más comunes donde la población puede identificar alguna afectación de plagas y enfermedades en el arbolado, pues son varios. Los más importantes, pues, la pérdida normal del follaje, el retraso de la producción de nuevas hojas, muertes ya sea en ramas o muerte descendente, que es la rama superior de la copa, ¿no? Y empieza a secarse de arriba hacia abajo. Hojas muertas y amarillentas o marchitas. También el acerrín que puede estar en la base del árbol, es un síntoma de descortezadores en estos árboles. Cortezas deprimidas pueden estar siendo síntomas de afectaciones de hongo. Troncos con grietas, o que pueden ser los daños también antropogénicos que estaríamos haciendo, y por ahí pueden estar entrando enfermedades oportunistas y también insectos. Zonas hundidas por pudriciones, ya sean secas o húmedas, daños en las raíces, que también se manifiesta con una coloración anormal al color de las raíces normales de la especie en cuestión. Inclinaciones pronunciadas del tronco en los árboles, presencia de otros tipos de hojas desarrollándose en la parte aérea de los árboles, que puede ser un síntoma de cualquier planta parasitaria alojada en este árbol. Y otras señales como de declinación del vigor del árbol. Ahora, algunas de las, a ver, perdón, que creo que, ajá. Esos son los síntomas. ¿Qué hacer cuando vemos algún síntoma de esto en los árboles? Pues bueno, la ley ambiental de protección a la tierra del Distrito Federal, en sus artículos 86, 87, 88, 89, pues recoge a grandes rasgos cuáles son el derecho que tiene el ciudadano de emitir cualquier alerta que vea cerca de su casa. También, pues la ley recoge las responsabilidades de las alcaldías. En la ley se plantea como delegaciones por la fecha en que se realizó la ley, pero hoy son las alcaldías, las responsabilidades que tienen las alcaldías sobre sus áreas verdes, y también el artículo 89 de esta ley ambiental, pues también recoge las responsabilidades de la Secretaría de Medio Ambiente para las áreas verdes de la ciudad. Y en sentido general,
pues ante una denuncia, una alerta ciudadana, la alcaldía debe estar ejecutando acciones de conjunto con la SEDEMA, y la SEDEMA velar por el cumplimiento de las normatividades y leyes vigentes sobre las acciones que las alcaldías estén realizando. Algunas consideraciones en sentido general de estas de incidencia fitopatológica que tienen los arbolados en la ciudad es que árboles infestados con poca disponibilidad de agua, oxígeno y raíces en sus raíces y nutrientes, pues tienden a morirse. Lamentablemente es así. Mientras más grande es el ataque de cualquier plaga y enfermedad, pues más daño le hace al árbol y lo puede también matar. Árboles estresados por falta de estos elementos que estamos explicando, y también por acciones que sean perjudiciales hacia los árboles, pues estos árboles estresados funcionan como atrayentes, como los atrayentes que ponemos en las trampas para capturar insectos. Entonces imagínense un árbol estresado emitiendo estos especies de alcoholes y fenoles que atraen insectos, pues son atraídos por este árbol estresado y por lo tanto se alojan en este árbol y lo pueden hasta matar. Un árbol debilitado por una plaga o enfermedad también provoca la llegada de otras plagas y enfermedades. La poda de un árbol infestado por un severo ataque a su salud resulta operativa, económica y biológicamente poco factible. En consecuencia, un desmoche por esta acción, pues conlleva muchas veces a la pérdida del árbol, como lo refleja la foto que está ahí a la derecha. Y la diversidad arbórea, como parte de un manejo integral de las áreas verdes, puede ser muy efectiva para minorar los ataques de plagas y enfermedades. Ya habíamos hablado de manejo integral, ahí lo dijimos. Hoy en el mundo, muchas ciudades como Bogotá, Madrid, Nueva York, París, Roma, priorizan las acciones de manejo integrado sobre sus áreas verdes ante la muerte prematura del arbolado. O sea, las consecuencias que apenas están empezando en la ciudad, todavía tenemos forma de revertirla, de muerte de mucho arbolado, ya está ocurriendo en muchas ciudades. Y estas ciudades que se mencionan y otras más, pues lo que acuden es a un manejo integrado. ¿Qué cosa es el manejo integrado? En pocas palabras, es la asociación en la solución del problema de los factores biológicos y no biológicos que estén incidiendo sobre este árbol. Los biológicos, como las especies vegetales, esas mismas plagas, la fauna que rodea a los árboles, los microorganismos del suelo. Nos hemos olvidado de los estudios del suelo, y el suelo representa el 70% de la vida de un árbol, además de ser el sostén del árbol, ¿no? Y aquellos factores no biológicos, como la composición física y química del suelo, que también es muy importante, la contaminación del suelo, que también es muy importante, el agua, la luz, el aire, los nutrientes, el espacio vital que necesita cada especie arbórea, que es muy importante. O sea, hay que llegar a un árbol enfermo y mirar hacia abajo, hacia arriba y hacia atrás. ¿De dónde provino el árbol? ¿Qué especie es? Si es nativa o es inducida, y cómo ha sido su tratamiento, si es un árbol nuevo en vivero, y si es un árbol viejo, cómo ha sido su historial en el pasado, ¿no? Hemos tenido en la primera diapositiva un ficus muy hermoso detrás de la embajada de Estados Unidos. Pues el ficus se cayó sano. ¿Por qué? Porque no previmos, o no se previó, que cuando hicieron la banqueta ahorcaron de tal manera el tallo y la base de las raíces, que asfixiaron las raíces y el árbol se cayó sin presentar, sin poder verse el desarrollo de sus raíces. O sea, fue como un corte en la base de la raíz. Sin embargo, el árbol tenía alrededor de como 30 metros de alto, que inducía un buen desarrollo radicular. Pero por una acción antropogénica de una banqueta muy bonita,
pero que ahorcó el tallo, pues el árbol se cayó. Por lo tanto, buenas prácticas de mantenimiento, de hacer bien las cosas, de prevenir antes de actuar. Prevenir es mucho más barato y económico, social y ambiental antes de curar. Pues también son factores que hay que considerarlo en el manejo integrado. Las acciones no pueden ser a base de una reacción o a base de un problema detectado. Las acciones hay que hacerlas para evitar ese problema y para evitar esa reacción desfavorable en el árbol. Y si lo hacemos de esa manera, pues vamos a salvar mucho más árboles y vamos a gastar mucho menos dinero, ¿no? Y la participación oportuna de todos los organismos de gobierno, tanto locales como las alcaldías y centrales como el gobierno de la ciudad, y también instituciones, tanto académicas, empresas, como los ciudadanos, también es muy, muy decisiva para lograr un manejo integrado efectivo. Si bien hay muchas acciones que son específicas, porque cada árbol, cada afectación, cada lugar, cada colonia incluso puede tener un plan de manejo integrado específico acorde a las circunstancias y al diagnóstico presentado en esa área. Hay una serie de acciones que se pueden realizar de manera inmediata para mejorar la salud del suelo en sentido general. Y bueno, estas son las que se enuncian. Por ejemplo, vamos a cumplir las normas ambientales que, si bien pueden tener algunas insatisfacciones, pueden tener algunas desactualizaciones, ojalá podamos cumplir con lo que tienen hoy estipulados, igual que con las leyes vigentes, y eso revertiría mucho las condiciones de muchas áreas verdes y de muchos arbolados en la ciudad. El inventario arbóreo actualizado por Colonia es una necesidad para saber qué es lo que estamos atacando, qué es lo que tiene, con qué se cuenta y en qué magnitud se encuentra, ¿no? Es una herramienta de gestión que ahorita solamente le voy a dedicar una presentación a la importancia del árbol del inventario, por lo tanto no lo voy a tocar mucho ahora, pero es la herramienta de manejo integrado más efectiva que pudiéramos tener. La eliminación de los árboles muertos en pie, no solo porque sean hospederos de varias plagas y enfermedades, sino también por el peligro que representan para la ciudadanía y la infraestructura de la ciudad. El reemplazo paulatino de árboles viejos es un tema muy oportuno si se realiza, y evitaríamos derribos y evitaríamos caídas de árboles que hoy con un viento o con una excesiva lluvia se están cayendo, ¿no? Entonces, pero esto nada más que lo podemos saber cuántos hay y dónde están si tenemos un inventario. Si no lo tenemos, no lo podemos saber. Entonces, las podas y derribos controlados y determinados, muy importante hacerla con la técnica que lleva, porque si no lo hacemos con la técnica que lleva, podemos llevar a la muerte del arbolado. La eliminación de los agentes contaminantes en el suelo es muy común. Es muy común ver el arreglo de una avenida y todo el tepetate o todo el desecho de la avenida va a parar a las áreas verdes. Sin embargo, eso está penalizado por las normas y las leyes vigentes en la ciudad. La incorporación de los hojarascas al suelo es la tarea más económica de cómo podemos rehabilitar los suelos de la ciudad, que son los mayores secuestradores de carbono que existen en la naturaleza. Los suelos son los mayores secuestradores de carbono en la naturaleza. Vivimos en una ciudad altamente contaminada y nuestros suelos no están haciendo la función de secuestro de carbón ni tampoco la función de nutrición de los árboles como la deberían estar. Sin embargo, sí gastamos muchísimo dinero en un camión y en una pila de gente con escobas y recogedores y lo que ustedes quieran para transportar toda esa hojarasca y rama seca a un depósito que pudiera estar en el borde poniente, que está en una alcaldía, en vez de traer una trituradora, triturarlo en esa misma área e incorporarlo con un bieldo o un tridente, como también se puede llamar, y estamos haciendo varias funciones a la vez. Aparte de estar descompactando, estamos evitando un camión, estamos evitando la contaminación de ese camión, estamos ahorrando la gasolina
estamos fertilizando el suelo, estamos ayudando a la permeabilidad del suelo, estamos incorporando agua a los árboles, estamos incorporando agua al subsuelo, que es el agua, 60% del agua que toman esta ciudad, y entonces todo es positivo si lo logramos hacer. En muchas de nuestras capacitaciones esto se toca, pero se sigue haciendo esta mala acción. Los análisis del suelo, tanto biológico, físico y químico, son importantísimos. En las capacitaciones decimos que si usted entra a un restaurante sin ver la carta, sin saber qué es lo que venden, sin saber si te gusta o sin saber si te hace daño, porque a lo mejor eres alérgico a algo que venden ahí. Pero nosotros plantamos en los lugares donde no sabemos si los nutrientes, los requerimientos nutrimentales o las condiciones físicas que necesita ese árbol la tiene o no. Y ahí van. Y después estamos lamentando muertes prematuras del arbolado. Selección adecuada de las especies arbóreas. Las nativas son muy importantes. Hay muchas que no son nativas y se han adaptado, pero tenemos que seleccionar. Tenemos que hacer el estudio. Tenemos que tener la observación. ¿Cuáles son aquellas especies que, aunque las nativas tienen muchas condiciones de la relación genotipo-ambiente o las leyes de Mendel que las favorecen, puede haber alguna introducida que también haya tenido una adaptabilidad y podemos usarla, pero hay que hacer esos análisis previos antes de seleccionar cuáles son las especies arbóreas y también, por supuesto, las incidencias que estamos presentando en plagas y enfermedades, ¿no? En diferentes especies, como las señaladas anteriormente. La producción planificada de plantas sobre esta selección estratégica de especies arbóreas para la ciudad. Plantar árboles sanos y de tamaños adecuados. Por lo tanto, para tener árboles sanos en las plantaciones hay que tener un buen manejo en el vivero y hay que tener los recursos necesarios para que estos árboles y estos árboles jóvenes en vivero tengan las condiciones ideales e idóneas para ir a una zona tan abrupta como son las áreas verdes urbanas. Y ya habíamos visto por qué son abruptas y por qué son estresantes, vamos a decir, para las condiciones de los árboles. Hay que facilitar la captación de agua. Ya no lo voy a repetir más. Ya habíamos visto que con la descompactación podemos hacer muchísimas acciones favorables para el suelo, para la salud de los árboles y para nosotros también. Sistematizar un sistema de trampeo para el monitoreo permanente de insectos en la ciudad y en el Valle de México. Nos estamos dando cuenta de los insectos, todo el mundo sabe las condiciones topográficas, vamos a decir así, de la Ciudad de México. La Ciudad de México es un embudo. Y en un embudo es difícil cuando entra algo que salga. Y estamos rodeados de montañas y estamos rodeados de áreas boscosas, pero que no están teniendo ningún sistema de monitoreo para saber cuáles son los insectos que nos están llegando. Y ya cuando caen en el famoso embudo, donde orgullosamente vivimos todos, pues es difícil que ese insecto salga. Entonces, si no tenemos un sistema de esto que nos pueda alertar de qué es lo que puede estar entrando, incluso un sistema que nos puede estar corroborando la efectividad de cualquier tratamiento que se haga contra los insectos. Usted puede hacer un monitoreo antes de un tratamiento y un monitoreo después de un tratamiento, y si el tratamiento es efectivo, pues el monitoreo después del tratamiento tiene que dar menor población que antes del tratamiento. Esto es una cosa que estamos impulsando y creemos que va a tener un buen resultado. Implementar parcelas permanentes de monitoreo también. O sea, podemos tener un sistema de trampeo, podemos saber cuáles son los insectos que están llegando, pero y el resto de las plagas y enfermedades, ¿cómo las vamos a estar monitoreando? Entonces, el Colegio de Posgraduados tiene una propuesta muy interesante y muy efectiva que no es solo está adaptada a las condiciones de la Ciudad de México, su propuesta, pero viene de estas ciudades que había mencionado anteriormente que ya han implementado un sistema de manejo integrado. Y es parcelas permanentes de monitoreo de cómo va evolucionando la salud en esas parcelas de esos árboles. Si usted ve que va declinando la salud, hay algún problema y hay que actuar. Si usted ve que con las acciones que está haciendo, la salud de los arbolados se está revitalizando, pues entonces estamos haciendo bien las cosas. Pero hay que monitorear. No hay de otra forma. La investigación y el desarrollo sobre nuevos métodos de control es importantísimo. Para el muérdago, por ejemplo, lo que tenemos hoy es un producto químico y la poda. Pero ninguna de los dos, y en el 2019 hicimos
un análisis de 6 tratamientos de control de muérdago, que era lo que estaba disponible en el país, y se hizo una convocatoria nacional. Ninguno de los 6, estos 2 fueron los mejores, el producto químico se llama liquidador integral de muérdago y la poda sanitaria. Ninguno de los 2 te asegura que no haya rebrote de raíces autoriales, porque la poda, usted puede podar mucho, pero no sabe cómo, hasta dónde llegó exactamente la raíz autorial por dentro de la rama del árbol. Y si dejas, al menos que dejes 1 centímetro, ya con 1 centímetro que se deje de raíz autorial por dentro de la rama, este centímetro de raíz autorial puede rebrotar y de nuevo reinfectar al árbol. Pero usted puede haber limpiado completamente el árbol, cosa que, como están los grados de ataque de muérdago en la ciudad, sobre 3 y 4, el grado que también el Colegio de Posgraduados estableció, hay 1, 2, 3 y 4, y 5 ya es un árbol muerto. La mayoría de los árboles en la ciudad, por la poca acción que ha habido de control de muérdago en la ciudad, están entre 3 y 4. 4 con peligro de llegar a 5. Cuando llega a 5, bueno, ya 5 es árboles muertos, incluso se muere hasta el muérdago, porque no tiene de quién vivir si se muere el muérdago. No ha habido todavía un producto que nos asegure o que por lo menos controle el muérdago en grado 1 y 2, sin hacer los daños que hace la poda. Entonces, al menos si pudiéramos hacer las podas, si estuviéramos haciendo las podas, evitaríamos varias cosas en muérdago. Primero, la proliferación. Primero, suspenderíamos un poco la bomba esta de succión de agua y nutrientes. Tercero, estaríamos cortando el modo de reproducción del muérdago, porque si lo estamos eliminando, no llega a la fructificación y por lo tanto no hay diseminación del fruto. Y hay estudios que cuando usted tiene el muérdago, porque necesita hacer fotosíntesis, 3 años, entre 3 y 4 años, en dependencia de el tamaño que tenga el muérdago, sin funcionar sus áreas foliares, pues este muérdago, estas raíces autoriales, pues se declinan y llegan a morirse porque no hacen fotosíntesis, porque lo mantenemos sin hoja. Entonces, hay toda una serie de estrategias montadas, lo que hace falta es implementarlas. También la capacitación constante. Este año tenemos alrededor, bueno, ahí están los resultados que hemos trabajado, no me voy a detener en esto, pero se están haciendo las capacitaciones. También vemos la necesidad con el tema este de las palmeras y lo que está pasando en las palmeras, que ya pasó, por ejemplo, en Torreón, Coahuila, y hubo inmensidad de mortalidad de palmeras, que está pasando en la Ciudad de México, pero también está comenzando a pasar en Puebla, que se necesita construir un sistema nacional de, esto puede ser cualquier otro nombre, porque esto no está creado, de Sistema Nacional de Áreas Verdes Urbanas, una red de ciudades de la ciudad, una red fitosanitaria de ciudades del país, como quiera que se llame, para empezar a intercambiar experiencias de una ciudad con otra. Nadie por sí solo puede llegar a la solución de un problema. El trabajo en equipo es fundamental y sobre todo con esto tan complejo como son las plagas y las enfermedades en las áreas verdes. Y bueno, pues sí creemos que hay que empezar a impulsar una red o un servicio donde se incluyan las ciudades y sus áreas verdes urbanas para el intercambio de experiencia y también para las alertas que pudiéramos estar emitiendo. Y por supuesto, nada de esto se hace si no tenemos un presupuesto etiquetado para las acciones fitosanitarias. Las acciones fitosanitarias es como el COVID. O sea, trabajar para la salud de los árboles es como se trabajó para el COVID. Normalmente una vacuna se hace en 10, 15 años. ¿En cuánto se hicieron las vacunas para el COVID? En meses. ¿Por qué? Porque había que ser rápido. Pues también para la salud de los arbolados, con la agresividad que están teniendo las plagas y las enfermedades, si no somos rápidos, si no somos oportunos, pues entonces se nos van a morir muchos árboles. ¿Por qué? Porque el manejo integral de plagas y enfermedades necesita una correcta valoración, necesita una correcta legislación y planeación como instrumento de preservación del importante patrimonio que se llama arbolado urbano. Y, como había dicho anteriormente, el censo, el inventario, que nos permite, estas 2 diapositivas
son de Málaga, España. Estuvimos buscando información sobre el tema. Son censos que ya se hacen con sistema de información geográfica y ya se hace muy rápido y se hace todo por, bueno, sistema de información geográfica es por la nube, por internet. Ahí vemos en la misma área, ahí vemos como una especie de presita, alberca, qué sé yo, el cuadrito. Arriba tienen todos los árboles y abajo tienen árboles filtrados. Usted puede hacer una filtración de árboles muertos, enfermos o con alta afectación, y entonces eso te planifica eso te ayuda a hacer una planificación, te ayuda a gestionar el área urbana, te ayuda a buscar evidencias históricas del antes y de después, y de hace 5 años y de cómo está hoy. Por supuesto, si no lo tienes implementado no puedes saber qué pasó hace 5 años, pero una vez que lo implementes puedes ver toda la trayectoria en tiempo, ¿no? Determinar la efectividad de los tratamientos. Si ahora tienes más árboles muertos que antes de comenzar un tratamiento X, pues entonces, ¿de qué valió? ¿Dónde está la efectividad? Te sirve para hacer un mapeo de riesgo de riesgo de las alcaldías, de las colonias, de las zonas determinadas que usted, de una avenida, lo que usted quiera, y puede hacer un mapeo de riesgo, ¿no? Y también puedes organizar planes de reforestación y saber dónde están las áreas con menos árboles y hacer procesos de reforestación. Y sobre todo, calcular con mayor exactitud cuál es el presupuesto que necesita para estas acciones de manejo integrados en el arbolado. Por lo tanto, el inventario no es un fin de una acción determinada. Sabemos muchos inventarios que están engavetados y después, a los 2 años, volvemos a hacer el inventario con la misma persona que lo hizo 2 años atrás, y lo que hace esa persona es que desengaveta su inventario, lo actualiza en 2 o 3 lugares y lo vuelve a vender y volvemos a gastar en inventario. Cuando el inventario debe ser el comienzo de una planificación estratégica de acciones integrales, el comienzo de planificación y de verificación. Entonces, hasta aquí, le cedo la palabra a mi compañero Isidro para que siga con la presentación sobre las principales acciones que se han venido desarrollando. Gracias, maestro Roberto. Bueno, yo creo que el maestro ya nos hizo una introducción de lo importante que son los árboles para las ciudades y qué factores últimamente nos han estado afectando la salud del arbolado, ¿no? Siguiendo con esa dinámica de ir buscando soluciones, pues a partir del 2019 a la fecha, se han aplicado 100,000, se han saneado cerca de 100,000 árboles de insectos descortezadores, ya, y esto es en diferentes áreas. Algunas son dentro de la SEDEMA y otras son en áreas privadas, particulares, incluso en áreas de campo militar, que ahorita en un rato más Gerardo nos explicará un poco más a detalle. Y bueno, los descortezadores, como bien decía Roberto, pues son una plaga importante. Y bueno, es importante mencionar lo que él dice. ¿Qué pasa con el árbol que está en malas condiciones, no? ¿Qué es lo que ha originado que el árbol actualmente esté en una crisis? Pues son muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que se juntan, es multifactorial, es una falta de mantenimiento a través del tiempo, nunca se pensó en una sustitución del arbolado. El arbolado creemos que es eterno y es una mentira, ¿no? El arbolado todo tiene una longevidad, la selección de las mismas especies, la ubicación de las especies, ¿no? En dónde se van a establecer. El crecimiento de la mancha urbana que ha sido desmedido y que lamentablemente dentro de los proyectos de infraestructura urbana no se considera lamentablemente abrir las áreas verdes o el arbolado, porque como bien decía hace rato Roberto, hay algunos árboles que nos han caído en el centro histórico, en algunas vialidades importantes, porque se reconstruyen las banquetas, las calles, y a la hora de rehabilitar, pues cortan raíces, llueve, se carga el árbol, en fin, a través de los años va mermando su salud y es obvio que el riesgo de ellos es mayor, ¿no? Es importante esa selección de especies, ubicarlas en cada lugar, qué especies son para banqueta, qué especies son para camellón, qué especies son para espacios abiertos. Siempre ha habido el tema de las especies nativas, ¿no? Digo, eso sería lo ideal. Lamentablemente, para una zona urbana ha sido, bueno, en el caso de nosotros ha sido complicado. Sí tenemos, dentro de nuestra paleta vegetal, tenemos especies nativas, sí, pero bueno, hay algunas especies introducidas, exóticas, que han funcionado muy bien y que no por eso, no por ser exóticas las vamos a descartar si tienen buena adaptación a nuestras condiciones de la zona urbana, ¿no?
Dentro de los proyectos que manejaba él, tenemos otro que estamos ejecutando ahorita, que es un proyecto de manejo integral de palmeras y algo de muérdago. Sí, aquí traemos como metas la poda y derribo de cerca de 12,302. Son cerca de 11,300 podas y 500 derribos de palmas ya muertas. Esto deriva de una problemática que tenemos, ¿cómo se llama? Que se presentó ya cerca del 2012, se empezó por ahí a manifestar la inquietud en algunas áreas, sobre todo en la zona poniente de la ciudad, que algunas palmas empezaron a presentar un alto índice de mortandad. Se han hecho estudios, ¿cómo se llama? Muy esporádicos. Ese es otro tema que tenemos que tener en continuidad en estos proyectos, porque de lo contrario se pierde y no hay seguimiento con los cambios de gobierno, con todos estos temas, a veces se truncan y no logramos aterrizar finalmente el objetivo que es conocer, identificar qué es lo que está pasando y qué está provocando para que podamos controlar esta plaga o esta enfermedad que nos provoca la muerte de la palma, ¿no? Y no de la palma nada más. Ahorita queremos ampliar el proyecto. Ya, esto es en 4 alcaldías, ¿sí? Pero ahorita queremos ampliar, ya vamos a hacer la presentación de un proyecto a nivel de las 16 alcaldías, ¿sí? La que sigue, Robert, por favor. Ahí va. Obvio que este proyecto no nomás es poda y derribo, incluye sustitución de esas que vamos a quitar, incluye sustitución para que repongamos con especies acordes para el sitio, ¿sí? Para cada sitio, poner la especie adecuada que nos permita, que esta especie pues nos dure ahí los años que queremos que esté en ese sitio, ¿no? La idea es que sean especies longevas, lo más longevas posibles, aunque sabemos que la longevidad de su área natural varía mucho contra la longevidad que van a tener aquí en el área urbana, ¿no? Entonces, esa selección es muy, muy, muy importante de especie arbórea para que nos funcionen y tengamos altos porcentajes de sobrevivencia. La que sigue, Roberto, por favor, sí. Obvio que nosotros como gobierno no tenemos toda la capacidad para poder llevar a cabo todas estas investigaciones, todos estos dictámenes. Por ello que en esta administración hicimos por ahí una coalición con un grupo interinstitucional de expertos de Colpos, Senacica, CONAFOR, CETEIS, SADE, CESAGEP, SISI, la UACH, el ENIFAP, CEDEM y nosotros, para que pudiésemos tener más elementos, un grupo de especialistas que nos permitiera tener datos precisos. Es una información muy delicada, qué es lo que está pasando. Nosotros en el momento que tengamos los resultados, los vamos a dar a conocer porque creemos que es importante que se sepa qué es lo que está sucediendo con el arbolado, ¿no? Y es un trabajo de coordinación entre todas las dependencias que tenemos injerencia dentro del manejo, la conservación, la rehabilitación, la creación de áreas verdes, ¿no? Es un tema importante, la creación siempre, la cuestión es, ¿cuántas áreas verdes se han creado? ¿Cuántas? O sea, yo soy de la idea que sí, obvio, podamos crear más áreas, pues más, elevamos el índice de área verde por habitante. Sin embargo, en una ciudad como la nuestra, donde lo que crece lamentablemente es el cemento, pues yo creo que a veces hay que abocarnos a mantener lo que ya existe, ¿sí? Y donde podamos incluso quitar cemento para ganarle, habría que retomar y darle vuelta a ese tema, ¿no? Para que podamos incrementar las áreas verdes. Otro punto importante es que finalmente todos los que estemos involucrados en esto, como SOPSE, alcaldías, nosotros, todos los que hagamos acciones directas, pues tenemos que llevar una línea. Hay normas que nos determinan. Por ahí había una pregunta que qué especies son son las más adecuadas. Hay en la norma 6, hay todo un listado que no es limitativo, sí, es un listado de especies que se proponen a utilizar y se marca y se dice a qué distancia y qué lugar puede ser el más adecuado. Pero lo más importante aquí es que vayamos de la mano todos aquellos que tenemos injerencia en las áreas verdes. Y es por eso que hemos llevado cursos de capacitación, con la gente de SOPSE, cuadrillas que ustedes han visto que andan en todas las vialidades primarias, ¿no? A veces unos hacen la actividad de una manera, otros de otra, y eso pues no nos lleva
a nada, a nada benéfico para el área verde, ¿no? Creemos que las actividades ya están muy definidas cómo hacerlas, y por eso que hemos llevado capacitación con toda esta gente en todos los temas que vemos aquí, ¿no? Para que nosotros, que podamos ir todos de la mano y podamos hacer las acciones adecuadamente, permita y se vea en la salud del arbolado, y yo diría de las áreas verdes, porque el arbolado no es todo el área verde, ¿no? Hay parques, hay jardines, hay camellones, hay áreas verdes que hay que mantener, ¿no? Entonces, es importante porque, bueno, esto va a garantizar que el árbol no esté estresado, que el árbol esté en condiciones, y ustedes bien saben que las plagas son muy oportunistas, y que el árbol está estresado, pues nos van a caer ahí es un sinfín de plagas, ¿no? Adelante, Robert. Esto es lo que le decía Roberto hace un rato, el tema de los dictámenes, que también nosotros tenemos un equipo de técnicos, realmente es muy limitado. Hay responsabilidades de cada uno, como marcó hace rato Roberto, en la ley, en las diferentes leyes, en las normas, qué atribución tenemos. Nosotros, como SEDEMAS, sí somos un órgano rector, sí un órgano normativo. Sin embargo, las alcaldías tienen toda la injerencia dentro de lo que es todo su territorio, que está comprendido dentro de sus polígonos, ¿no? Y SOPSE, todo lo que es vialidad primaria. Nosotros no entramos, por ejemplo, a hacer una poda o un derribo. Por ejemplo, para este programa que estamos llevando en 4 alcaldías, no podemos entrarle a podar o a derribar si no contamos con el permiso de la alcaldía correspondiente. Es algo que tenemos que seguir respetando, y lo tenemos que llevar así, tenemos que llevar orden, y todos tenemos que ir sobre el mismo camino y de lo humano. ¿Sí? Y nosotros apoyamos diferentes alcaldías, privados, particulares, que nos piden en algunos casos que seamos allí un poquito de jueces entre 2 o 3 opiniones diferentes, y apoyamos con dictámenes técnicos, con el personal que tenemos nosotros, nuestros técnicos de la dirección. Y hace rato otro tema importante que también Gerardo tal vez lo va a tocar, es que, bueno, este es otra parte del proyecto que traemos con Palmas, y esto es un trampeo que es muy necesario, ¿sí? Para poder identificar aquellos insectos que puedan andar rondando ahí, que nos estén provocando todos los males en el arbolado urbano. Entonces, sí, es un tema muy complejo, es un tema muy delicado, pero que, bueno, tenemos que ir nosotros como técnicos, como área operativa, solicitando recursos para continuar con esto. Afortunadamente hay buenas expectativas, hay mucho interés por parte de la jefa de gobierno, de la secretaria, en que le demos continuidad a este tipo de cosas, que es el diagnóstico del arbolado, que es muy necesario. Hay un inventario ya de áreas verdes que se hizo hace 4 años, si no recuerdo, con la UNAM, pero bueno, no dejarlo de hace 4 o 5 años, hay que irlos actualizando. Y la responsabilidad, insisto, de todos. La ley marca que la alcaldía cada año o cada 2 veces al año nos tienen que actualizar esos datos. Lamentablemente no le invierten, o no le invierten recurso a esto, ¿no? Y es bien importante para que tengamos esa herramienta de planeación para poder saber qué tenemos que hacer, qué tenemos que ejecutar. Entonces, creo que es la última, ¿no, Robert? Sí, ya viene Gerardo. Bueno, pues hasta aquí llegamos, y viene el ingeniero Gerardo, que es otro mecanismo de control que implementamos y que estamos llevando a cabo, y que creo que nos ha dado buenos resultados. Buenas noches. Agradeciendo la invitación del fideicomiso de Probosca de Chapultepec. Bueno, nosotros vamos a hablar de la endoterapia, ¿no? Antes que nada, pues hacerles el comentario de que la endoterapia es una herramienta parte de un todo, ¿no? Como lo dijo el ingeniero Quintero, pues es parte de un manejo integral, y que únicamente se utiliza cuando realmente es necesario, dependiendo la fitopatología del hospedero o del árbol que se trate, ¿verdad? No es una solución ni mágica ni definitiva, sino que forma parte de, ¿verdad? Hay veces que los problemas de las plagas y enfermedades inclusive no necesitan ni requieren de la intervención de la endoterapia, salvo algunos casos donde la plaga, por sus características, así lo requiere, como es el caso de los insectos descortezadores, que
su trabajo es dentro del árbol, dentro de la corteza, pues entonces sí hay, de hecho, la única solución, y tanto lo marcan las normas mexicanas, con ya sea el retiro del arbolado o los tratamientos con inyecciones sistémicas, ¿no? Bueno, la palabra endoterapia viene del griego endo y de terapia, que significa, es una técnica alternativa a los tratamientos químicos y es un es un método de tratamiento fitosanitario del arbolado urbano, ¿no? Entonces, trabaja dentro, por eso es endoterapia, dentro de una terapia que aplicamos dentro del árbol. La siguiente, por favor, Roberto. Bueno, como lo comentó el maestro Quintero, pues hay bastantes factores que inciden en la salud del arbolado. Aquí yo agregaría a todos los que vienen en la diapositiva, yo agregaría uno de los más graves, es el desarrollo urbano por sí mismo. El desarrollo urbano, la presión demográfica es la que ha venido alterando el ecosistema de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que anteriormente el arbolado, no sé, hace 20, 30 años, el arbolado del Desierto de los Leones no estaba tan afectado como ya lo está en estos momentos. ¿Por qué? Bueno, porque la mancha urbana ya llegó hasta allá. Y entonces llega el desarrollo, llega la obra, llega el concreto, como decía el ingeniero Isidro, pues entonces empiezan los problemas de la salud del arbolado porque estamos alterando el entorno, ¿no? Todos los árboles, sobre todo en respecto del cambio climático, los árboles hay que partir de la premisa que son seres vivos y necesitan agua. El estrés hídrico al cual están sometidos todos los árboles de todo el país y de todo el mundo es al estrés hídrico. Estamos teniendo periodos de sequía de 9, 10 meses, entonces ya no lo están resistiendo los árboles, ya no lo están resistiendo y entonces se vuelven susceptibles al ataque de plagas y enfermedades, sobre todo en el caso de insectos, porque todos los árboles al estar sometidos a un estrés hídrico, como lo dice la diapositiva, empiezan a liberar sustancias químicas, alcoholes, son alcoholes. Estos alcoholes que para nosotros son imperceptibles, para los insectos no, que son los que realmente atraen al insecto. El insecto detecta que el árbol está debilitado y entonces llegan y atacan. La siguiente, por favor. Ahí vemos unas diapositivas de algunos insectos descortezadores. Tenemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, identificados, pues bueno, tenemos por ejemplo en pino tenemos el Dendroctonus y tenemos el Ips, aunque el Ips generalmente actúa como secundario. Cuando se presentan periodos de sequía prolongado llega a actuar como un insecto primario. Tenemos al Ilecinus astecus, el descortezador del fresno. Tenemos al Floecinus, el Bauman y Tacubayay, que están actuando simultáneamente, siempre lo hacen, pero están actuando también ahora de manera más digamos, agresiva en los cedros. Los cedros son, yo creo que el arbolado más afectado hasta en estos últimos 3 años en la Ciudad de México. Y tenemos también un descortezador del Taxodium, del ahuehuete, que, bueno, pues como todos sabemos, el ahuehuete es un árbol precisamente de mucha agua, y los niveles del agua en la ciudad han bajado. Entonces, todos los ahuehuetes están padeciendo el estrés hídrico que les estábamos comentando. Por eso aquí revista importancia uno de los ejes también que se están manejando, o de las acciones que se están manejando por parte de la SEDEMA, la cuestión del monitoreo. Porque la cuestión del monitoreo nos marca las poblaciones, al realizar la estadística, nos marca las poblaciones en el periodo, en un espacio de tiempo. En Estados Unidos el sistema de monitoreo se lleva desde los años 80, año con año, ininterrumpidamente, independientemente de qué gobierno llegue, sea demócrata, sea republicano. Es un sistema que les ha permitido actuar de manera rápida. El sistema de monitoreo tiene muchas ventajas, bajo costo, y además de lo anterior, te permite prevenir sobre todo el ataque de insectos exóticos. No es para nadie desconocido que la Ciudad de México pues, es la capital del país y es una ciudad donde se mueve
demasiado embalaje, demasiados productos que vienen de fuera, de otros países, y el comercio es la principal manera de que llegan en esos embalajes, en esas tarimas, llegan insectos exóticos. Hay un insecto exótico que es una potencial amenaza que ya mató millones de árboles en Estados Unidos y Canadá, que es el escarabajo, el barrenador esmeralda del fresno. Todavía no está presente en México, pero pues no estamos ajenos a que algún día llegue. Y lo mejor es tener ese sistema que te permita la captura oportuna para poder tomar la decisión oportuna y rápida para tomar acciones cuando llegue ese momento. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el proceso que se hace en la endoterapia? Bueno, en la endoterapia primero pues, se hace la selección del loor, el diagnóstico del árbol, se selecciona, se desinfecta la broca que se usa para el taladro y se realizan perforaciones en el árbol dependiendo de la circunferencia del árbol a tratar. Se realizan perforaciones cada 25 centímetros de perímetro del árbol. Se colocan unas válvulas especiales que hacen una función de catéter. Ahí lo vemos en la segunda diapositiva, de izquierda a derecha en la parte superior. Después de eso, se hace el procedimiento de inyección con una máquina especial, que les vemos en la segunda foto en la parte inferior. Es el procedimiento de inyección. Previamente, esa máquina está preparado un producto que, dependiendo de la fitopatología a tratar, es el producto que se prepara, ¿verdad? No podemos aplicar el mismo producto, la misma solución mágica o algo a todos los árboles. Cada árbol tiene su propia enfermedad, su propia plaga, entonces no pueden ir los mismos productos. Entonces ese proceso, después viene la tapada de la colocación de tapas en el árbol para impedir que ingresen agentes extraños al árbol, como puede ser algún patógeno, inclusive algún insecto. Después de lo anterior se hace un proceso de descompactación del suelo. Este es muy importante porque el problema de la compactación del suelo es tremenda en la ciudad, en todas las ciudades, de hecho. No infiltra el agua, ya sea de lluvia o de riego, no se está infiltrando. Y por ejemplo, algunas especies como el pino y el cedro, donde las raíces son más profundas, no son tan superficiales, o son diferentes, digamos, a las de un fresno, pues entonces el problema se agrava más. Ustedes, si aún a pesar de la lluvia, escarban un árbol, no pasa de 10 centímetros la penetración del agua. Entonces, eso ha sido un factor por el cual las especies como el cedro y el pino también se han visto afectadas, ¿no? Entonces, se hace el proceso de descompactación, que es aflojar el área radicular del árbol, y bueno, posteriormente el riego, para poder conseguir que se infiltre adecuadamente el agua y ayudarle un poco al árbol a que tenga un mejor desarrollo. Además de que, como les comentaba, la endoterapia también va en función del sistema mismo vascular del árbol. Entonces, el agua se basa en el movimiento precisamente del agua, que va desde la raíz hasta las partes altas. Entonces, al regarlo estamos fomentando que el árbol trabaje más rápido y tenga mejores resultados el tratamiento que estamos aplicando. La siguiente, por favor. Los resultados, pues ahí los ven en los árboles. Ese, si mal no recuerdo, es el Parque Líbano, aquí en la Ciudad de México. Cómo estaban los árboles, cómo se pusieron después. La siguiente, por favor. Este es en el bosque, también en parte del bosque de Chapultepec, que está el resultado del tratamiento efectuado al árbol. Y bueno, en el área del bosque de Chapultepec llevamos más de 5,000 ya árboles tratados hasta la fecha, y tenemos contemplados tratar 6,000 adicionales más mediante el proyecto que ha llevado a cabo el fideicomiso
al gestionar los recursos necesarios para poder llevarse a cabo. Ya no hay más, ¿verdad? Ya. Y bueno, pues tenemos muchas preguntas. Y bueno, estuve como tratando de dividirlas por temas y una de de los temas en general, detecto como un interés por parte de la ciudadanía, como por unir esfuerzos en la identificación de las plagas y poder hacer como una especie de equipo. Entonces, por ejemplo, nos preguntan, voy a decir como unas 4 preguntas juntas que tienen que ver con este tema. Y bueno, nos preguntan por ejemplo, nos dicen, ¿por qué no convocar a ciudadanos voluntarios para capacitarlos y que así ayudemos a realizar el inventario para después ayudar a sustituir los árboles sin vida o apoyar en más actividades? Y en este mismo sentido, también nos preguntan, ¿dónde podemos reportar si vemos problemas en los árboles? ¿Dónde se puede solicitar el apoyo para los dictámenes? Y también, ¿de qué manera podemos solicitar un dictamen o un plan de manejo como parte de un centro social? Entonces, aquí como que las junté y todas tienen que ver con lo mismo, con una inquietud por parte de la ciudadanía de apoyar y de unir esfuerzos y de coordinar quizá. Entonces, les cedo la palabra. Bueno, consideramos la propuesta en el tema de poderlos incluir, creo que es una iniciativa interesante y que, bueno, la valoraremos y habría que ver cuál sería la metodología para poder llevar a cabo este apoyo con los ciudadanos, ¿no? Que yo creo que sí sería importante. El otro tema del tema de la dictaminación, tendrán que recurrir, como hace rato decíamos, los permisos para la poda y o derribo de un árbol en suelo urbano los da la alcaldía correspondiente. Nosotros como Secretaría del Medio Ambiente solo damos autorizaciones en áreas de valor ambiental con categoría de barranca y bosque urbano y en suelo de conservación. Por lo que para dictaminar, primero que nada tendrían que hacer la solicitud ante la alcaldía correspondiente de la poda o el derribo de un árbol, tendrían que ir a hacer su trámite SWAC, se llama creo, en donde soliciten la poda o el derribo justificando el porqué. Y ya solicitándolo la alcaldía enviará un dictaminador para valorar la procedencia o no de lo solicitado. ¿Sí? Ese sería el caminito a seguir. Por ahí alguien preguntaba que era más delito, el derribo o la poda. O sea, si es sin permiso, ambos son delitos. ¿Sí? Cuando hay un permiso de por medio ya no es delito. Pero por lo que decimos, ya fue un dictaminador, ya valoró, ya evaluó y ya dijo si la poda procede o el derribo procede. ¿Sí? No sé si con esto más o menos te quede claro. Sí, hay otra pregunta que decía que dónde pueden, a ver, permíteme, ¿dónde pueden reportar? Entonces con la alcaldía. Es correcto. De primera instancia es con la alcaldía. Ok, Que no les digan que la alcaldía no da los permisos, porque la ley así lo marca. ok. Luego nos preguntan, ¿existe un compendio de árboles autorizados para su uso en Ciudad de México? ¿Y En dónde? las normas ahí viene un listado, como hace rato decía, viene un listado de especies recomendables que no son limitadas, no son limitativas, pues pudiese ser que alguna otra especie que alguien proponga pueda ser incluida, ¿sí? Por ahí viene ya una guía. Ok. Aquí nada más, aquí yo agregaría como la pregunta cuando se puede hacer el reporte en la alcaldía, generalmente hay alguna dirección a la que se hace, o sea, como Es generalizar. como, se llama SWAC, es como una ventana de atención ciudadana, donde llega toda la gente a hacer peticiones de diferentes temas de la alcaldía. Ok. Con los miércoles ciudadanos, que hay alcaldías que hacen por ahí eventos una vez a la semana donde atienden a toda la comunidad, ¿no? ¿No? Ok. Luego nos preguntan, ¿qué tratamiento preventivo o correctivo nos recomiendan para palmeras?
Y esta misma pregunta también para el hongo del ficus. Bueno, en el caso de las palmeras, estamos se concluyó la primera etapa del estudio, un estudio que tenemos con el Colpos, que creo que no lo mencionamos, que hace rato hablábamos de una suma de esfuerzos entre los diferentes actores que tenemos injerencia en las áreas verdes. En este caso, la Secretaría CETEI aprobó un recurso para que el Colegio de Posgraduados, comandados por el doctor Dionisio Alvarado, el doctor Equigua y otros especialistas, lleven a cabo toda una toma de muestras de las palmas en la ciudad para determinar qué es lo que está atacando y provocando la muerte en ellas, ¿no? Ahorita se terminó la primera etapa, que fue la toma de muestras en la época de sequía. Ahorita ya se inició la segunda etapa, que es la toma de muestras en la temporada de lluvia. Y al final de esto, pues ya se hará el análisis de los resultados de las dos etapas de toma de muestras. Aún no tenemos claro, es un hongo tal y lo controlamos con tal. Esa es la idea del estudio, que finalmente determinemos qué es lo que atacó y cómo lo podamos controlar. Ok. También de la ciudadanía, ¿a dónde o a cuál lugar podrían ir las personas a buscar árboles para reforestar en la colonia? Bueno, en este caso nosotros como Secretaría de Medio Ambiente tenemos dos viveros, uno en el estado de Morelos, en Yacapistla, Morelos, y otro aquí, el vivero en Nezahualcóyotl en Xochimilco, aquí en la Ciudad de México. Por ahí ya les pasaron el correo del maestro Roberto. Con gusto, si quieren hacer alguna petición en particular, háganosla llegar. Nosotros enviamos un técnico para que, ¿cómo se llama? Se vaya a hacer una visita técnica y se pueda determinar qué procede, qué especie, la cantidad, sí, para hacer unas recomendaciones ahí que técnicamente lo que escojamos sea lo más correcto, lo más adecuado, ¿no? Claro. Sobre la endoterapia nos preguntan, ¿se hace una sola vez? ¿Y cuál es el porcentaje de individuos que logran recuperarse de la endoterapia? Buenas noches. Bueno, ambas dependen. El porcentaje de recuperación cuando los árboles se les da el manejo adecuado, es decir, integral, estamos hablando del 90 al 95% de efectividad, ¿verdad? Porque como lo dije, es una parte de, si tú le aplicas la endoterapia y ya no le haces nada y piensas que con eso ya estuvo, pero no lo riegas, lo dejas ahí y todo, pues no va a funcionar, y no nomás la endoterapia, ningún tratamiento. O sea, por eso se hizo énfasis en lo que es el manejo integral, ¿verdad? Si tú haces ese manejo integral, pues generalmente solamente una vez, ¿verdad? Lo que requiere de tratamiento. En algunas veces se requiere una segunda aplicación, pero eso también depende de las poblaciones de insectos que tengas. Por eso decíamos de los sistemas de monitoreo. Por ejemplo, estábamos viendo en lo que viene siendo el bosque de Chapultepec, ya tenemos un año haciendo el monitoreo de insectos. Y casualmente el especialista del Colegio de Posgraduados y el mejor taxónomo del país que tenemos, el doctor Armando Equigua, le llamó la atención el hecho de que en meses donde la carga de insectos debe de ser baja por la temporada en la que estábamos, estamos hablando de diciembre y enero, fue muy elevada. Entonces, sí tuvimos, por ejemplo, reinfestaciones en muy pocos árboles que ya habían sido tratados, pero te digo, es porque depende de las acciones y también depende de la carga poblacional. Estamos hablando que en 20 días capturamos en una sola trampa cerca de 800 insectos, que son demasiados para la época, ¿no? Pero sí, generalmente estamos hablando de un 90 a 95% de efectividad en los tratamientos. Ok. Aquí otra pregunta también en el sentido de colaboración, y nos preguntan, ¿hay formaciones para gente interesada? O sea, como talleres o algo. Y también si hay algún manual, si existe un manual o documento que permita hacer identificación de plagas, como una guía o algo así. Mira, por parte de la SEDEMA desconozco, hay libros ya de las principales plagas y enfermedades forestales no nomás de la Ciudad de México, del país.
Uno se llama Enfermedades y de Enfermedades Forestales, ambos son del doctor David Cibrián. Son dos ejemplares muy buenos. Y sí, creo que la SEDEMA estaba trabajando en la implementación de un manual, quizás un poco más, que lo pueda entender más fácil la gente que no está metida al 100% en el cuidado de los árboles, y creo que estaban trabajando en ello, pero acá el ingeniero Isidro nos podrá decir. Sí, Gerardo, gracias. Sí, de hecho, estamos en vías todavía estamos, la verdad, iniciándolo, pero sí, la idea es que salga muy práctico, ¿no? Muy práctico porque sobre todo enfocado al arbolado urbano. Ok. Pero también tenemos preguntas como de casos más específicos y, por ejemplo, nos dicen, ¿qué podemos usar para árboles de aguacate infestados de granitos pequeños? Bien, Gerardo. A ver, La galla, ¿no? O sea, hacer la galla, yo creo pues que debe por ser bien, la ¿no? galla, pues la verdad es que así está difícil con la descripción. Lo ideal sería que nos pudiera dar una foto o algo al respecto, pero bueno, de lo común en el aguacate si es en la hoja, debe de ser algún trips o debe ser una galla formada por alguna avispa, no sé, necesitaríamos revisarlo puntualmente para poderle dar alguna opinión al respecto. Por ahí también vi a una persona que estaba diciendo en el chat de los chapulines. Para el chapulín, creo que en mezquites de renuevos, bueno, para el chapulín existe control biológico a base de un hongo entomopatógeno que se llama Metarrhizum. Ese es el que le puede funcionar muy bien para el control del chapulín. Okay. De todos modos, yo creo que no nos va a dar tiempo de todas, ¿verdad? Pero igual que nos las hagan llegar y con gusto les respondemos, ¿vale? Súper. Bueno, a ver, también nos preguntan, por ejemplo, de los azotadores. Tengo un árbol urbano, desconozco la especie, ¿cuál es la causa del desarrollo de azotadores? ¿Cómo puedo controlar esta situación? Estos animalitos, aparte de dar mal, han causado ciertos accidentes con los vecinos. Adelante, Robert o Gerardo, han de ser el colorín seguramente, ¿no? No sé a qué se refiere a azotadores, qué tipo de insectos, es un animal, no. Va a ser el colorín, ¿no? El gusano negro, ¿no? Sí, son los que queman, ¿no? Bueno, para tratar gusano, bueno, salvo la identificación del mismo, también hay productos biológicos por aspersión que pueden funcionar, como el Bacillus thuringiensis o inclusive una mezcla de Beauveria baciana con Metarrhizum, puede funcionar muy bien. Mira, hay un tema que nadie se receta, nadie se receta una medicina. Un médico no receta una medicina si no manda a hacer un análisis clínico, ¿no? Entonces, aquí, con el mayor respeto, también tenemos que hacer así, ¿no? O sea, no podemos estar recetando algo sin haberlo visto, sin ver el grado de infección, sin ver el entorno y sin ver la especie arbórea que se encuentra. Ya el ingeniero Isidro había dicho cuál es el mecanismo. Hay que hacer los levantamientos o las solicitudes a la alcaldía por la ventanilla única, y la alcaldía tendrá que mandar un especialista para ese tema. Y también pues tenemos relaciones con la alcaldía, y cuando la alcaldía no cuenta con el argumento necesario, con el criterio, pues nosotros también con mucho gusto hemos estado colaborando, pero por favor, es ese mecanismo, porque podemos así, a simple vista, pues estar diagnosticando algo erróneo y pues el resultado va a ser un tratamiento erróneo. No es como en la Ciudad de México están prohibidos por ley todos los agroquímicos. Entonces, el saneamiento o el control de plaga es sobre biológicos y sobre otras acciones. Entonces, y por eso es importante saber a detalle, con foto y in situ, cuál es la problemática. Una vez más, diríjense a sus alcaldías, planteen la problemática, argumenten su demanda o su inquietud con imágenes, para que un especialista de la alcaldía pueda atender estos casos, ¿no? Sí. Sobre Oiga, todo, perdón, también por lo que dice el ingeniero Gerardo, no podemos estar usando
productos, sobre todo químicos, ¿no? Indiscriminadamente en la zona urbana. Sí, hay que tener cuidado con eso. Ok. Oigan, pues ya se nos fue el tiempo y pues nada, o sea, tuvimos personas, audiencia de México, del país, pero también de otros países. Un éxito este webinar. Y bueno, para todas las personas que sigan teniendo dudas, en el chat quedó el contacto del maestro Roberto Quintero para que puedan escribirle. Y bueno, a ustedes les agradecemos mucho, también agradecemos a la SEDEMA por esta colaboración que hicimos con este tema que genera pues tanto interés. Y bueno, también agradecemos a la Dirección General del Sistema de Áreas Protegidas Áreas de Valor Ambiental. Y bueno, a ustedes, ponentes, mil gracias por esta explicación, por esta información de valor, y a toda la gente que nos acompañó. Y bueno, sigan al pendiente de nuestras redes para que puedan seguir los webinars. Nos despedimos y les agradecemos muchísimo y hasta luego. Un momentico, no sé qué, Ana, qué Sí. correo le dieron, pero se lo ratifico. El correo es las iniciales de la JUT de plagas y enfermedades, o sea, judpe.cedema@gmail.com. Perfecto. De cualquier manera lo volvemos a poner al final de ambos chats. Yo lo puse, sí, yo lo puse, pero no vaya a ser que haya otro por ahí, porque había un correo que ya dejó de funcionar. Entonces, este es el que funciona, JUD de HUD, PE, todo seguido, .cedema@gmail.com. Perfecto. Bueno, pues Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muy amables. Gracias. Gracias, hasta luego. gracias. Adiós.